Bien, comenzamos con el tema número 4, la estrategia empresarial y los procesos, parte 2. Estábamos viendo en el tema pasado las palabras clave. Habíamos hablado un poco de la palabra clave fundamental. Hemos hablado también, nos hemos planteado algunas preguntas o interrogantes. Ahora vamos a hablar sobre la palabra clave radical, que también hablamos que inclusive provenía de la raíz radix, o en este caso del latín radix, que significa raíz, y es por eso que hay que examinar de algún modo desde la raíz todos los procesos. Seguimos con la palabra clave espectacular, ¿no? La reingeniería o el rediseño en este caso no es cuestión de hacer mejoras, como dijimos hace un momento, mejoras marginales o mejoras pequeñas o incrementarles, sino de dar saltos gigantescos. Lo que se busca es dar saltos gigantescos en rendimiento, ¿ok? Para generar ese valor que queremos para los clientes y de algún modo también para los accionistas. Entonces, si una compañía se encuentra al 10% por debajo del nivel que debería haber llegado, o sea, si se encuentra, imagínense, al 10% por debajo del nivel que debería haber llegado, si sus costos son demasiado altos, imagínense en un 10%, si su calidad es un 10% muy baja, ¿no? Si su servicio a los clientes necesita una mejora del 10%, esa compañía no necesita necesariamente reingeniería, o sea, tendríamos que pensarlo, ¿no? Si no, posiblemente necesite solamente una mejora. Ahora, con métodos convencionales, desde exhortar a la gente hasta establecer programas incrementales de calidad, se puede sacar a una empresa de un retraso del 10%. O sea, no necesitamos hacer todo un tema radical, ¿no? Ahora, se debe apelar a la reingeniería únicamente cuando exista la necesidad de volar todo, ¿ok? Cuando exista la necesidad de volar todo. Si esta es la necesidad, entonces si tenemos una necesidad de cambiar todo, de volar todo, lo hacemos. Ahora, ¿qué clases de empresas deberían emprender el tema de rediseño? ¿No? Dice, las primeras son compañías que se encuentran en graves dificultades. O sea, empresas que se encuentran mal, que tienen problemas, entonces pueden... Ahora, el tercer tipo o el otro tipo de compañías que emprenden el rediseño lo constituyen las que están en óptimas condiciones inclusive, ¿no? No tienen dificultades visibles ni ahora ni en el horizonte, pero su administración tiene aspiraciones y energía. O sea, es decir, primero por un lado tenemos que considerar a las empresas que están muy mal y por otro lado considerar a las empresas que también están bien. Entonces, esto más depende de un tema de liderazgo. O sea, depende de un tema de liderazgo. El líder es el que tiene que iniciar con mucha fortaleza y convencer de algún modo de su visión, de lo que él cree, de lo que él sabe que es verdad, de lo que él sabe que se puede hacer. De esa forma compromete a las personas y las personas pues pueden ejecutar fácilmente la obra de llevar, ¿no? Ahora, en segundo lugar, ¿no? Están las compañías que todavía no se encuentran en dificultades, ¿no? Pero cuya administración tiene la presión de detectar que se avecinan problemas. Entonces, de repente la administración ve que hay una amenaza. Esa amenaza es una empresa muy grande que va a entrar en el mercado, que los precios van a bajar, entonces necesito hacer algo. Necesito optimizar mis procesos, necesito rediseñar mis procesos para ahorrar costos. Al ahorrar costos, o sea, si mi proceso cuesta menos y tiene menos tiempo, por ende, yo puedo vender más barato y puedo vender productos de mayor calidad. Entonces, a eso vamos. Por ejemplo, vamos a mostrar un ejemplo. Perdón. Dice, nuevos competidores. Algunos de los ejemplos en que consideraríamos la reingeniería para empresas que por lo general van bien, pero con su administración tiene que evaluar el horizonte, tiene que evaluar su entorno, podrían ser, 1, nuevos competidores, la que ya les dije. 2, requisitos o características cambiantes en los clientes. De repente mis clientes son cambiantes, no sé lo que quieren exactamente, ¿no? Ese es 2. Tercero, un ambiente fragmentado, ¿no? O económicamente cambiado también. Y la última palabra o la siguiente palabra es proceso, fundamental y clave, ¿no? La cuarta palabra clave, realmente en nuestra definición, o en la definición que acabamos de explicarles, es proceso, aunque necesariamente dice o decimos que es, o podría mencionarles que es la más importante de las otras anteriores, ¿no? También en las que le da más trabajo a los gerentes corporativos. O sea, el término proceso es la que le da más trabajo. Muchas personas del negocio no están orientadas a procesos, es lo que yo les estaba diciendo hace un momento también.
están enfocadas por lo general a veces en tareas, en oficios, ¿no? En personas, en estructuras, pero no en procesos. Por ende, tenemos que siempre alinearnos al tema procesos. Ya hemos dicho y hemos explicado largamente cómo podemos hacerlo. Entonces, existen realmente 4 requisitos característicos de un esfuerzo de rediseño de procesos o reingeniería, que en este caso estamos tomándolos como sinónimos, o sea, es lo mismo. Primero es orientación al proceso. 1. Segundo, ambición. Tercero, infracción de reglas. Cuarto, ¿no? Uso creativo de la información. Uso creativo de la información. En el tema de orientación al proceso, ¿no? Cada una se logró analizando un proceso total que cruza fronteras. Recuerden, ¿no? Para recordarles. Orientación a procesos, un proceso que cruza fronteras organizacionales. Otorgamiento de crédito, abastecimiento y desarrollo de producto. Y el tema de ambición, al rediseñar su proceso de cuentas por pagar, Ford, por ejemplo, abandonó una mejora del 20% y buscó la solución del 80%. Buscó la solución del 80%. ¿Oh? Entonces, otra infracción de reglas. Todas estas compañías, como Ford, Kodak, rompieron realmente alguna vieja regla del negocio. O sea, a veces no todo lo podemos dar por sentado. Y no necesariamente algo que nos va yendo bien, nos vaya a ir bien el otro año o siempre nos vaya bien, nos va a ir bien con ese proceso, sino tenemos que buscar un rediseño, una mejora, un cambio, ¿no? Y eso es que justamente buscaron estas empresas. Ahora, uso creativo de la información, por ejemplo, el agente que capacitó a estas compañías para romper las viejas reglas y crear nuevos modelos de procesos fue realmente la informática, o en este caso la tecnología de información moderna, que es la que, como les he mencionado ya, es la que genera justamente esos cambios o esa reducción de tiempos, ¿ok? Esa reducción de tiempos. Ahora bien, cuando seguimos hablando de esto, ¿no? El rediseño nuevamente, recordemos que implica un cambio, nuevamente, ¿en qué cosa? Un cambio en los procesos, ¿no? Implica un cambio en los procesos, implica orientarse a procesos, pero hay algo que tenemos que tener claro. O sea, si bien es cierto, comenzamos rediseñando los procesos, pero realmente el trabajo de la ingeniería o del rediseño de procesos no termina ahí. Digamos que una vez que he mejorado las estructuras organizacionales, me orienté a procesos, el asunto no termina ahí. Realmente, cuando se rediseña un proceso, oficios que eran estrechos y orientados a una tarea pasan a ser multidimensionales. Ese es otro término, el tema persona. Recordémoslo, que la persona es el principal recurso de la empresa. Entonces, estas personas que antes hacían solamente una función o hacían por lo general un trabajo funcional, ahora se están orientando y van a ser multidimensionales, es decir, van a hacer trabajo de varias áreas. Una sola persona, y es por eso que si antes, como vimos en el ejemplo inicial del tema número 1 o el tema número 2, vimos un gráfico donde podíamos ver todas las personas que analizaban el crédito. Entonces, en este caso es una sola persona que analiza todo el proceso, por lo general, utilizando, por supuesto, su habilitador tecnológico, ¿no? Ahora, individuos que antes hacían lo que se les ordenaba, toman ahora decisiones por sí mismos. Eso es otro cambio que produce el rediseño del proceso, ¿no? Y a eso se le llama el empoderamiento del usuario, ¿no? Se le da poder al usuario para que tome decisiones, ¿ok? Entonces, y hay varios ejemplos de esto, ¿no? Otro, los departamentos funcionales pierden su razón de ser, o sea, ya nada de funciones, pierden su razón de ser porque todo está orientado a procesos. Cuando hago un trabajo lo hago por procesos, entonces necesito un líder del proceso. ¿Ok? Más que un gerente, necesito un líder del proceso. Otro, los gerentes dejan de actuar como supervisores, ¿no? Y se comportan más bien como entrenadores, ¿no? Otro, los trabajadores piensan más en las necesidades de los clientes y menos en las de sus jefes. O sea, más se busca la necesidad del cliente final, porque a la final es el que permite la supervivencia de la empresa, son los clientes finales. ¿Ok? Otro, actitudes y valores cambian en respuesta a nuevos incentivos. No necesariamente los incentivos son el dinero. Hay otros incentivos que a veces buscan estas empresas. ¿Ok? Entonces, cambian las unidades de trabajo.
de departamentos funcionales a equipos de proceso, lo que les dije hace un momento. Cambian las unidades de trabajo. Otras consecuencias de la reingeniería o del rediseño de procesos. Cambian las unidades de trabajo de departamentos funcionales a equipos de proceso. Otra, una vez reestructurado los equipos de proceso, grupos de personas que trabajan juntas para realizar un proceso total, ¿no? Entonces, los equipos de proceso no son más que grupos de personas que trabajan juntas para realizar un proceso total. ¿Correcto? Vemos ahora, departamentos funcionales. Departamentos funcionales. Piensen lo siguiente, piénsense en el paso de un pedido a través de una organización o en una idea para un nuevo producto. Todos estos casos los manejan distintas personas, ¿no es cierto? Cuando vamos a hablar de un pedido, ¿no?, que va a ser un pedido de un producto, lo manejan distintas personas. Pero esas personas no están integradas organizacionalmente, ¿no? Están dispersas por toda la compañía en sitios funcionales, o sea, cada quien en su área funcional. Entonces, están dispersas por toda la compañía en sitios funcionales, diferentes departamentos, ¿no?, grupos, divisiones o como sea que se hayan estructurado, ¿no es cierto? Entonces, esto crea muchos problemas entre las distintas personas que intervienen, ¿no? Porque como están con funciones, hay que de algún modo están preocupadas por las necesidades de sus jefes, ¿no? O por las necesidades de su área, más que las necesidades del pedido, ¿no es cierto? Entonces no se orientan al cliente final, sino, eso es lo que decía hace un momento, más están orientados a cumplir las necesidades de sus jefes y no de los clientes finales. En cambio, por procesos es más transparente. Entonces, a una tal vez la preocupa la rotación de inventario, ¿no?, porque está en el área de inventarios, mientras que al otro se concentra en el tiempo de entrega, ¿no? De repente está en repartos, en el área de repartos, entonces le importa más eso. Pero si yo desaparezco estas áreas funcionales y hago que trabajen o se orienten por procesos, entonces como que cambia un poco el asunto, ¿no es cierto? Como que cambia un poco el asunto. Otro, el equipo de proceso. Equipo de proceso. El método es tomar a las mismas personas que hoy manejan el pedido, ¿ok? Entonces el método es tomar a las mismas personas que hoy manejan el pedido o un nuevo producto. Entonces, pero en lugar de separarlas en departamentos, reunirlas, en lugar de separarlas en departamentos, tenemos que reunirlas en un equipo. Entonces, ese es el equipo de proceso. Tengo un equipo. No modificamos necesariamente lo que hacen, ¿no? Pero disponemos las cosas para que lo hagan conjuntamente y no por separado. O sea, no necesariamente te voy a cambiar, te voy a decir, oye, tu trabajo ya no va a ser este. Bueno, en algunos casos vemos que desaparecen personas y de repente las mandamos a otros procesos o a otras áreas, según sea como se estén organizando, pero realmente lo que necesitamos aquí hacer no es más que trabajar, o sea, hacerlas que trabajen como para el mismo equipo, ¿no? Entonces, todas esas personas están cumpliendo la misma meta. Y la meta es entregarle el pedido al cliente. Esa es la meta. Entonces, no importa si cada uno de ellos cumpla su función específica, sino cuál es el objetivo general que se quiere conseguir. Y eso es lo que se hace poniéndolos en el mismo equipo y desapareciendo el tema de funciones y el tema de un jefe por función. Si no, todos van a rendir cuentas a un solo jefe, que es el jefe del equipo o el jefe del proceso, o el líder del proceso, como se llama algunas veces. Entonces, estos equipos son de muchas clases, muchas veces. Y el que conviene en cada caso depende de la naturaleza del trabajo que se vaya a hacer. O sea, esto va a depender. Por ejemplo, antes de rediseñar, cuando IBM Credit, ¿no?, preparaba un paquete de financiación para un cliente en perspectiva, la verificación de crédito se hacía en el departamento de crédito. El precio lo fijaba el de precios. Otras condiciones las ponía el departamento de prácticas comerciales. Ya estamos hablando de 3 departamentos, de 3 personas distintas, ¿no es cierto? Y la oferta final la armaba algunas personas del departamento de cotizaciones. Imagínense, era una locura eso. ¿Cómo podías orientar a procesos ahí? O sea, cada quien estaba preocupándose por la tarea que tenía que cumplir, ¿no es cierto? Entonces, es por eso, dice, pero cuando la compañía rediseñó su proceso de estructurar negociaciones, dice, integró estas 4 funciones cambiando los 4 departamentos por uno solo. No sé espero que se haya entendido bien esto, lo repito. Entonces, lo que se trata es que si yo tengo
diferentes personas que están trabajando en el proceso y estas personas de algún modo rinden cuentas a otras, necesito ponerlas en un solo departamento, si queremos llamarlo así, o en este caso, divido estos 4 departamentos o 4 funciones, las pongo en una, para que trabajen en todo el proceso en sí. Y de este modo solamente cumplen de algún modo tienen que rendirle cuentas solamente a ese gerente de ese proceso, o a ese líder de ese proceso. Entonces, muchos de los empleados llamados estructuradores de negociaciones, ¿no?, que constituyeron esta nueva unidad son los mismos que antes eran especialistas. O sea, es decir, lo que se ha buscado prácticamente es con la misma gente que ya conocía, trabajar pero en un solo proceso en conjunto. Entonces, algunas consideraciones a tomar en cuenta. Ahora cada individuo puede conducir toda una negociación desde el principio hasta el fin del proceso. Entonces, esto es una de las cosas que se consiguen con esto, ¿no? Cada individuo puede conducir toda una negociación desde el principio hasta el fin del proceso. 2. IBM se dio cuenta de que una persona entrenada y con acceso a información en línea podía manejar el 90% o más de trabajo que antes de algún modo se pasaban entre sí los especialistas. Entonces, esta es otra ventaja también en común, ¿no? Otra más, IBM Credit, el equipo de proceso es un equipo de una sola persona ahora, lo que antes denominábamos un trabajador de caso. Ahora, otro punto que es muy importante también manejar cuando se trabaja con este tipo de cosas o de aspectos, dice, los oficios por lo general van a cambiar. Las tareas simples a trabajo, ya lo hemos dicho, multidimensional, ¿no? De un trabajo simple a un trabajo multidimensional. Dice, los trabajadores de equipos de procesos que son responsables colectivamente de los resultados del proceso, más bien que individualmente responsables de una tarea, tienen un oficio distinto, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente comparten con sus colegas de equipo la responsabilidad conjunta del rendimiento del proceso total, no solo de una pequeña parte de él. O sea, lo que hemos dicho hace un momento, la responsabilidad cuando estamos trabajando de estos oficios ya no dependen necesariamente a una sola función, sino están trabajando para todo el proceso en sí. ¿Ok? Entonces, recordemos que aunque no todas las personas, después de todo, o sea, no todos los oficiales o las personas que trabajan en el equipo necesariamente van a hacer la misma función, ¿no es cierto? No van a hacer el mismo trabajo. O sea, todos tienen distintas habilidades y capacidades después de todo. Se supone que tienen que hacer tareas distintas. Pero la diferencia es que la línea divisoria entre ellos se desdibujó. O sea, ya no hay una línea divisora por funciones, sino todos trabajan para el mismo proceso. Todos trabajan para el mismo líder. Entonces esa línea se ha desfigurado, se ha desdibujado. Por supuesto, señores, que para poder llegar a ello tiene que haber un proceso o tiene que haber un proyecto de gestión del cambio. Tengo que comenzar a hacerle un seguimiento, tiene que haber un equipo que haga un seguimiento para que esto se cumpla. Porque por lo general, ¿qué es lo que pasa? Las personas regresan a lo que anterior eran y trabajan, aunque no haya la línea, esa línea solamente está a nivel de cumplimiento, solamente está en un documento escrito, pero muy difícilmente se llega a ejecutar. Entonces necesito de algún modo, necesito yo qué cosas hacer. Necesito especificar, o sea, un equipo que haga el seguimiento necesario para que esto no ocurra y que cada vez más hacer que el proceso entre en la cabeza de las personas. Eso toma su tiempo, ¿bien? Por el tema que ya les dije hace un momento, el tema de resistencia al cambio, la oposición y esas cosas. Entonces, ya no opera estrictamente dentro de los límites de un solo diseñador o especialista. El oficio se ha vuelto multidimensional, ¿no es cierto? Ahora, un ejemplo de que los oficios cambian es, en una compañía los ingenieros que antes preparaban información que otras personas debían utilizar para producir folletos de marketing, ahora producen ellos mismos esos folletos. Saben más acerca del producto que la gente de marketing y están en capacidad de utilizar ellos mismos el equipo editorial de escritorio. Entonces, los de marketing actúan ahora como asesores de los ingenieros. El trabajo se amplió para ambos grupos, ¿no? Para los ingenieros y para los de marketing. Entonces, cuando el trabajador se vuelve más multidimensional, ¿no? Algunas consideraciones, cuando el trabajador se vuelve más multidimensional, también se vuelve más sustantivo.
¿no? O sea, el rediseño, la reingeniería no solo elimina el desperdicio, sino también el trabajo que no agrega valor. Por decir, una tarea que sea repetitiva o una tarea que pues simplemente ya le esté haciendo otra persona, pues hay que desaparecerla. Simplemente hay que desaparecerla. ¿Ok? Entonces, los oficios cambian de tareas simples a trabajo multidimensional. Por otra parte, dice, como los trabajadores en procesos rediseñados destinan más tiempo a trabajo que agrega valor y menos tiempo a trabajo que no agrega ningún valor. Entonces, recordemos que, de algún modo, el tema de del rediseño, la reingeniería de procesos, nos ayuda bastante a generar nuevo valor para el cliente final. ¿Ok? Bueno, en este aspecto nos hemos quedado ahí. Les agradezco bastante.